Le damos la bienvenida también a nuestra audiencia en Facebook y los que van a ver el video por YouTube, bienvenidos. Hoy queremos estudiar la palabra del Señor en el Salmo 32. Salmo 32. Yo creo que es un salmo muy conocido para todos. Donde David expresa lo que ha pasado en su vida con los errores, el pecado que cometió allí con Betsabé, con Urías, pero también él da la solución ahí. Y como ustedes ven en este salmo, los que tienen su Biblia física, dice Salmo de David, másquil. ¿Qué es un másquil? Másquil simplemente traduce enseñanza. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer David? Enseñarnos desde su experiencia. Y hoy he titulado este mensaje como No seas terco. ¿Cómo se llama? No seas terco, ¿no? Dice la palabra del Señor. Salmo capítulo 32, versículo 1. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonado y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no inculpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en el que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. No seas como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabresto y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros, los rectos de corazón. Y aquí en este pasaje vemos 2, 4, 6 estrofas. Acuérdese que los salmos son poesía hebraica. Entonces vemos 6 estrofas aquí. En la primera estrofa dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Y vemos aquí el sentirse sin el peso del pecado hacia un hombre libre del autoengaño. Acordémonos un poco de cómo pasó ese
esa situación allá con Betsabé. Entonces, ¿qué pasó? Dice que en el tiempo de la guerra, cuando los reyes salían ¿a qué? A la guerra. ¿Qué pasó con David? David dice que se quedó en el palacio y envió al resto a la guerra. Se quedó ocioso en el palacio. Bien decía un evangelista que una mente desocupada es el taller de Satanás. Mi papá tenía un dicho para nosotros, los hijos. Y decía, ¿qué está haciendo? Nada. Dijo, póngase a hacer algo. Póngase a hacer algo. Al menos abra un hueco y vuelve y lo tapa. Pero haga algo. No deje su mente desocupada. Y estaba pasando con David. Una mente desocupada. Y subió a la terraza a mirar, a darse vientico, a tomar el sol. Y por allá vio una mujer bañándose desnuda. Y de una vez la deseó en su corazón. Como dice Jesús, ya adulteró con ella. Y fue y la mandó llamar. ¿Quién es esa que está? Pues esa es la mujer de Urías. Y de una vez armó todo el plan en su corazón. ¿Desde dónde empezó? Desde una mente desocupada. Y armó todo el plan. Y después la mujer queda embarazada. Y él hace toda una trama para enviar a su esposo a la guerra y ponerlo al frente para que lo mataran. Mire desde dónde empezó y a dónde terminó todo eso, ¿no? En homicidio. Y ahí está él, cargado de todo eso y calladito. Y está calladito, está oculto su pecado. Pero ¿qué pecado puede estar oculto delante del Señor? Y por eso en esta primera estrofa dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonado y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Y esa carga estaba en él, desesperado. Ay, pero no se arrepentía. ¿Qué hace Dios? Levanta al profeta Natán. Y le dice, ¿sabe que había una historia de un hombre que tenía unas ovejas y tal? Y le empieza a contar. Y David se emociona y dice, no, ¿qué merece ese hombre ser muerto? Y dice, ese eres tú. Porque es fácil juzgar a otros, ¿no? Que no mirarse a uno mismo, ¿no? Ese eres tú. Porque ahí hiciste esto, esto y esto. Y no te has arrepentido. Y en la segunda estrofa dice, mientras callé se envejecieron mis huesos. En mi gemir todo el día, porque el día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedales de verano. ¿Por qué? Porque el pecado oculto, eso es lo que hace. Una carcoma. Empieza a carcomer nuestros huesos. Empieza a carcomer nuestra vida. Empieza a secar nuestra vida. Empieza a secar nuestra relación con Dios. Eso es lo que hace el pecado oculto.
Lo que era verde lo vuelve seco. Lo vuelve seco. Y se dice, ya reverdecía, pero eso se volvió, fue en sequedades de verano. Dice, mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. No lo dejaba tranquilo, pero él lo tenía oculto. Versículo 5, mi pecado declaré. Wow. Mi pecado declaré. Primero, él dice, qué bueno me siento ahora, haber sido perdonado por el Señor. Gloria al Señor, porque soy un bienaventurado, porque alcancé la misericordia del Señor. ¿Por qué? Porque tenía un pecado oculto. Eso me estaba carcomiendo. Me estaba secando. Pero ¿cuál es la solución? Mi pecado declaré y no encubrí mi iniquidad. Proverbios 28:13, ¿qué dice? El que encubre su pecado no prosperará, pero el que lo confiesa y se aparta alcanza la misericordia. Y dice, mi pecado declaré, no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. ¿Sabe cuál es el pecado que Dios no perdona? El que usted no confiesa. Ese es el pecado que Dios no perdona, el que usted no confiesa, el que yo no confieso, el que lo quiero esconder, así me esté carcomiendo los huesos. Dice, pero lo declaré delante del Señor y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Gloria al Señor. ¿Cuántos le dan gloria a Dios por eso? Porque podemos ir a Él y hallar oportuno socorro, mi amado. Gloria al Señor. ¿Quiénes tienen la Biblia en físico? Ahí después de cada estrofa, ¿qué hay? Una palabrita. Selah, ¿cierto? La palabra Selah es un tiempo para meditar. Entonces decían una estrofa y tomaban un tiempo para meditar sobre esa estrofa. Y meditemos sobre esa estrofa. Mi pecado lo he declarado al Señor. ¿Yo he confesado mi pecado? ¿O hay cosas ocultas que aunque me estén carcomiendo, no las quiero confesar? Pero el Señor es Dios perdonador. Él perdona los pecados que confesamos delante de Él. Versículo 6. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de las angustias, con cánticos de liberación me rodearás. ¿Se acuerdan de las ciudades de refugio? ¿Cuántas ciudades de refugio eran? 48 en todas las 12 tribus de Israel, o en las 11 tribus que fue distribuido el territorio. 48 ciudades de refugio. ¿Para quién eran esas ciudades de refugio? Para todo aquel que por hierro decía, o por hoy como diría la ley, sin preterintención, cometió un delito y mató a una persona. Entonces esas ciudades eran para que ellos huyeran
porque venía el vengador, que era su familia, y lo mataba. Y este refugio está diciendo: tú eres mi refugio, me guardarás en la angustia. ¿A quiénes? ¿A quiénes guardará en la angustia? Aquel que ha confesado su pecado, aquel que se ha apartado del pecado, lo alcanza la misericordia de Jehová. El Señor va a ser su refugio. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Y vuelve y hay otro, Selah. Toma el tiempo para mirar si tú estás habitando bajo el refugio de Dios. Porque el pecado que no es confesado, el problema es que ese pecado me aparta de Dios, me saca del lugar de refugio de Dios. Ese es el problema. Mi pecado te declaré, dice, tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Y viene una gran bendición. Dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. ¿De quién es ese trabajo? En nosotros. ¿De quién es ese trabajo? Del Espíritu Santo. Pero es que yo no escucho al Señor. El Señor no me habla. Y sabe que una de las causales de que yo no escuche al Señor es el pecado sin confesar. Es el pecado que yo no confieso. Pero Él dice que aquel, dice, Él será mi refugio y te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Gloria al Señor. Porque eso muestra como cuando está el bebé, el niño pequeño, y usted lo saca al parque. ¿Qué es lo que usted dice? Yo no le puedo quitar los ojos de encima. ¿Por qué? Porque yo debo cuidarlo. Y Él está diciendo, porque es esa relación íntima de entre padre a hijo que se afecta por el pecado. Pero cuando hay un pecado que se confiesa y me aparto de él, la relación se restaura. Esa relación es restaurada. Dice, y te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Y hay una recomendación ahí en el versículo 9. Y dice, no seas como el caballo, como el mulo. Mi papá decía, es que usted es terco como una mula. No seas terco como una mula. Acuérdese que el salmista está escribiendo desde la experiencia. Diciendo, yo estaba terco como una mula ya, queriendo esconder el pecado. No seas como el caballo, como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabresto y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Y muchas veces decimos, pero es que yo no sé por qué Dios me trata tan duro. No sé por qué Dios. Pero sabe que muchas veces el Señor tiene que utilizar
el cabresto y el freno en nosotros. ¿Por qué? Porque somos tercos como una mula. Sabemos lo que tenemos que hacer y no lo hacemos. Y persistimos en la desobediencia y persistimos en la rebeldía. No seas como el caballo, como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabresto y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Y no pasa con todos los caballos. Acuérdese que los caballos de ellos eran caballos árabes. Y el caballo árabe es muy brioso. Tras de que son grandes, son muy briosos, pero son muy fuertes. Yo he visto vaqueros aquí en el llano, que con un silbido llaman el caballo. Y el caballo desde donde está les llega ahí. Porque es dócil. Porque ya tiene una relación con su dueño. No necesita de estarlo cabresteando. Simplemente llega. Entonces, no seas como el caballo, como el mulo. Versículo 10. Muchos dolores habrán para el impío, mas el que espera en Jehová le rodea la misericordia. Y le está diciendo, yo fui un impío. Yo fui un impío. Aunque fui puesto por el Señor, aunque el Señor milagrosamente me llamó allá en medio de mis hermanos, yo no era un don nadie y el Señor me llamó. Pero cometí impiedad. Cometí impiedad. Y fui un impío. ¿Y qué es lo que le espera al impío? ¿Qué es lo que le espera al impío según el pasaje? Muchos dolores. Muchos dolores. Y da tristeza. ¿A cuántos les gustaba corregir con vara a sus hijos? ¿Sí les gustaba? ¿No? ¿Cierto? Le duele más a uno que al hijo. ¿Pero tocaba corregirlos? Sí. ¿Por qué? Por necios, por necios. Porque persistían en hacer lo que les dictaba el corazón. Y tocaba corregirlos. Dice, muchos dolores habrán para el impío, mas el que espera en Jehová le rodeará la misericordia. Gloria al Señor por su misericordia. Al que espera en Jehová. Pero ¿qué es lo que primero toca hacer? Confesar su pecado y apartarse de él. Hay misericordia en Dios para los que esperamos en Jehová. Yo no puedo decir que espero en Jehová si tengo pecado escondido. No estoy esperando en Jehová si tengo pecado escondido. Versículo 11. Alegraos en Jehová y gozaos justos y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Los rectos de corazón. ¿David era recto de corazón? Sí, ¿por qué? Porque Dios lo perdonó. Dios lo restauró. Dios lo restauró nuevamente. Por eso era recto de corazón. Y esto saca
ese cántico desde lo profundo de David. Alegraos en Jehová y gozaos justos, justos porque Él nos justificó, justos por su misericordia. Y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Y me hace acordar del capítulo 4 de Apocalipsis, donde habla de la alabanza en el cielo. Dice que los 24 ancianos cantarán: alabado sea con todos los redimidos. Y yo quiero estar ese día ya con esos, cantando al Señor. Pero hay un proceso que necesitamos hacer, un proceso que David hizo y que ahora lo está enseñando. Es un mástil, lo está enseñando y diciendo que no le pase a usted lo que me pasó a mí. Que no le pase a usted. Mi amado, reflexionemos en cómo estoy yo. ¿Será que el pecado me está quitando las fuerzas? ¿Me está secando? ¿Me está apartando del Señor? ¿Está secando mi relación con Dios? Porque David duró un tiempo llevando una doble vida, lleno de pecado, pero él seguía reinando y siendo el rey que Dios había puesto ahí. Pero tenía un pecado oculto, nada menos y nada más que un adulterio y un homicidio. Ocultos. Una doble vida, mi amado. Mi qué pecado me lleva. En otra versión dice: siento la mano de Dios contra mí. Muchas veces decimos: es que yo no sé, pero parece que Dios estuviera en contra mía. Pues ahí tenemos que mirarnos y preguntarle: Señor, ¿y hay algo en mi vida? ¿Hay un pecado que no ha sido confesado en mi vida? ¿Me siento seco en mi relación con Dios? ¿No avanzo en mi comunión con Él? ¿Hay algo que necesito reconocer en mi vida, apartarme para alcanzar la misericordia del Señor? Y eso tenemos nosotros. Y eso es lo que hace en el Salmo 51 David. Dice: Señor, examíname y ve si hay camino de perversidad en mí. Señor, muéstrame. Acuérdese que el corazón del hombre es ¿qué? Engañoso. Engañoso. Señor, muéstrame. Espíritu Santo, muéstrame. Muéstrame. Y después de todo esto va a salir alabanza. Gloria a ti, Señor, por tu misericordia. Gloria a ti por tu buena voluntad. Amén. ¿Por qué no nos colocamos sobre nuestros pies? Yo no sé qué Dios te ha hablado, qué te ha hablado el Espíritu Santo en esta mañana. Pero el arrepentimiento es una característica que despierta el avivamiento, mi amado. Y estamos hablando de nuestra visión. No sé si tienes la diapositiva de la visión ahí, Naira. Que es generar un avivamiento espiritual. Generar un avivamiento espiritual. Desarrollar un avivamiento espiritual permanente que genere crecimiento integral en las personas para la gloria
de Dios. Pero ese avivamiento viene cuando hay confesión de pecados, mi amado. Cuando hay confesión de pecados, viene ese avivamiento. Va a producir en nuestra nación. Tanto que Dios le dice allá en Primera de Crónicas 7:14, le dice al pueblo de Israel: si mi pueblo se humillare y confesare sus pecados, ¿yo qué? Perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Es nuestra responsabilidad, mi amado. Esto no es responsabilidad del presidente. Esto no es responsabilidad de los que están afuera. Es responsabilidad nuestra, de la iglesia del Señor, mi amado. Dios nos ha entregado esta nación. Pero tiene que haber ese avivamiento, ese arrepentimiento que produce avivamiento primero en mi vida, y eso va a generar un ambiente dentro de este país, mi amado. Mi amado, hay una gran preocupación por esta nación. Hay una gran preocupación porque está en peligro nuestra democracia, mi amado. Y puede ser el último presidente democráticamente que elijamos. Y el Señor quiere sanar nuestra tierra. El Señor quiere sanar nuestra tierra, pero tiene que empezar por nosotros. Oremos al Señor. Señor, gracias te damos, Señor. Porque tú has sido muy, muy bueno, papito. Señor, queremos desarrollar ese avivamiento espiritual en nuestra nación, Señor. Señor, pero eso no puede ser si en mí no hay avivamiento espiritual. Si en mí no hay transformación, si en mí no hay confesión de pecado, de apartarme de él y alcanzar tu misericordia, papito. Señor, tú sabes, Señor, cómo estamos cada uno de los que estamos aquí, cómo está cada persona que está conectada por Facebook, Señor, cada persona que va a ver este video, Señor, por YouTube. Tú conoces, Señor. Tú lo conoces, Señor. Si hay un pecado oculto que lo está secando, que lo está carcomiendo. Pero tú quieres traer un avivamiento espiritual. Tú quieres traer un avivamiento espiritual. Pero tú lo quieres hacer en vasos limpios. En vasos limpios, papito. Señor, gracias. Gracias por tu buena voluntad, papá. Gracias por tu infinito amor por nosotros, Señor. Tú nos conoces a profundidad, Señor. Tú nos conoces, Señor. No podemos ocultarte. Señor, es pensar tonto creer que te podemos ocultar algo, Señor. David fue muy tonto al creer que podía ocultar tal pecado. Señor, queremos que nuestra relación todos los días crezca, Señor. Contigo, papito. Nuestra relación contigo, esa relación de padre a hijo, ese cuidado, y pondré mis ojos en ti. Ese cuidado permanente, papito. Señor, gracias, Señor. Gracias por la iglesia Casa de Bendición, Señor. Gracias, Señor, por ese avivamiento que tú vas a traer a esta iglesia, Señor. Por medio de esta iglesia a esta ciudad, papito. En el nombre de tu Hijo Jesús, te damos muchas gracias. Amén. Amén. Tome.